de revelar quién era realmente, al menos todavía no. Orion había sido la empresa de los sueños de su padre antes de su colapso. Después de que John adquiriera en secreto la empresa, decidió observar cómo se manejaban las cosas sin que nadie supiera su verdadera identidad. Su primer día en el trabajo transcurrió sin incidentes, pero fue revelador que mientras fregaba el piso del vestíbulo escuchó a dos gerentes discutir despidos mientras tomaban un café. Se rieron de recortar empleos de nivel de entrada mientras aumentaban los suyos. Bonificaciones. Supongo que es su turno de sentir el pellizco, dijo uno sonriendo. John apretó el trapeador con fuerza obligándose a mantener la calma. Había visto la avaricia antes, pero no así. No pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que los problemas de la compañía eran profundos. Los días se convirtieron en semanas y John lo vio. Todos los empleados se saltaban las pausas del almuerzo para cumplir con los plazos mientras la alta gerencia celebraba lujosos retiros a expensas de la compañía. Los chismes de la oficina pintaban a Timmins como un tirano, pero nadie se atrevía a hablar en su contra. Mientras tanto, el personal de limpieza era tratado como trabajadores invisibles, ignorado a menos que algo saliera mal. Oye, conserje. Timmins se burló una tarde chasqueando los dedos como si estuviera llamando a un muelle. ¿Te olvidaste de un lugar allí? JN asintió en silencio y limpió el piso nuevamente aunque estaba impecable. Timmins se rió entre dientes volviéndose hacia sus colegas. Ven, así es como se mantiene a la gente a raya. Muestrales quién es el jefe. Eran momentos como estos los que ponían a prueba la paciencia de John, pero sabía que no era el momento adecuado para actuar. Necesitaba más información, más pruebas de la podredumbre dentro de la empresa. Un día, mientras limpiaba una oficina ejecutiva a altas horas de la noche, John encontró un archivo que había dejado descuidadamente abierto sobre el escritorio. Contenía estados financieros que no cuadraban. Era sospechoso. Comenzó a tomar notas. Durante las siguientes semanas, descubrió un patrón de malversación de fondos. Dinero desviado a cuentas en el extranjero bajo la apariencia de gastos operativos. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Timmins y su círculo íntimo estaban desangrando a la empresa mientras el resto del personal luchaba por mantener el negocio a flote. John sabía que no podía permanecer en silencio por más tiempo, pero John no se quedó sentado al margen. Una mañana, llegó a la oficina antes de lo habitual. El edificio estaba inquietantemente silencioso. Solo el sonido de sus pasos resonaba en los pasillos. Se deslizó en la sala de conferencias y colocó una grabadora oculta debajo de la mesa. Horas después, durante una reunión acalorada, la grabadora capturó evidencia condenatoria. Tim se jacta de sus planes. Mientras los accionistas no tengan ni idea, somos intocables. Dijo riendo. ¿Quién nos va a detener? Los conserjes. John se hirvió la sangre cuando escuchó la cinta. Esa noche, supo que era hora de exponer la corrupción, pero también sabía que la revelación tenía que ser perfectamente sincronizada. El clímax de la misión encubierta de John llegó un viernes por la tarde durante una reunión de todo el personal. La tensión en el aire era palpable mientras Timmins se preparaba para dar su discurso trimestral. Los empleados se movían nerviosos en sus asientos sabiendo que los despidos eran inminentes. John, todavía con su uniforme de conserje, llevó su carrito de limpieza al fondo de la sala. Nadie le prestó atención hasta que caminó directamente hacia el podio y agarró el micrófono. Lo que comenzó a decir Timmins, pero John no interrumpió. Siéntate, Robert, este ya no es tu escenario. La sala estalló en caos cuando los empleados se giraron para mirar al conserje que se atrevió a enfrentarse al director ejecutivo. He estado viendo cómo esta empresa se pudre desde dentro. JN dijo con voz firme pero firme y ya he tenido suficiente. Metió la mano en su carrito y sacó una carpeta. La misma que luego presentaría en la sala de juntas. Esto contiene pruebas de sus crímenes. Fraude. Malversación de fondos. Las obras. Ya envié copias a la junta en la aplicación de la ley. La cara de Tim se puso roja. Estás mintiendo.
siseó, pero la multitud no estaba tan segura. El conserje que nunca hablaba ahora estaba al mando de la sala como si fuera su dueño, lo cual como pronto descubrirían que era así. Mientras la reunión se convertía en un frenesí, John sabía que tenía la atención de todos, pero justo cuando estaba a punto de revelar el alcance total de la traición de Tim, el sonido de pasos pesados llenó el pasillo. La puerta se abrió de golpe y dos policías entraron. Robert Timmins, dijo uno sosteniendo una orden, ¿estás bajo arresto? Los empleados jadearon. Timmins trató de protestar, pero los oficiales no lo aceptaron. Tienes derecho a permanecer en silencio, dijeron los otros oficiales esposándolo. JN se apartó dejando que la escena se desarrollara. Sabía que esto era solo el comienzo de la tormenta que estaba a punto de golpear a Inc. Corporation, pero mientras miraba alrededor de la sala no pudo evitar notar la mezcla de miedo y esperanza en los ojos de los empleados. Por primera vez en años vieron un destello de cambio en el horizonte. La sala estaba inquietantemente silenciosa mientras Robert Timmins era escoltado por los oficiales. Sus furiosas protestas resonaban en el pasillo. Todas las miradas se volvieron hacia John, el conserje que acababa de poner su mundo patas arriba. ¿Quién eres tú?, preguntó alguien entre la multitud con voz temblorosa. John respiró hondo. Mi nombre es John Harris, dijo encontrando sus miradas una por una, y soy dueño de Oran Corporation. Los murmullos se hicieron más fuertes. La incredulidad se extendió como un reguero de pólvora. Algunos parecían escépticos mientras que otros se inclinaron ansiosos por escuchar más. John levantó la mano, silenciando la habitación. Déjame explicarte todo, dijo su voz firme pero cargada de emoción. La historia de cómo John llegó a ser dueño de Orion Corporation comenzó mucho antes de que alguien en esa habitación se hubiera unido a la empresa. Su padre, Charles Harris, fue uno de los fundadores originales de Orion. Charles había puesto su corazón y alma en el negocio, construyéndolo desde cero junto con sus dos amigos más cercanos. Juntos soñaron con crear una empresa que cambiaría vidas, pero los sueños a menudo chocan con la realidad. Después de años de éxito, los desacuerdos sobre la dirección de la empresa llevaron a una amarga pelea entre los fundadores. Charles fue superado en la votación en una decisión importante y sus acciones se vendieron sin su consentimiento. Devastado, se alejó o dejó atrás todo lo que había construido. John, que era solo un adolescente en ese momento, vio cómo se desarrollaba la angustia de su padre y prometió que un día arreglaría las cosas, pero la vida no fue amable con la familia Harris. Después de eso, Charles luchó por encontrar un trabajo estable y la familia cayó en dificultades financieras. John trabajó en trabajos ocasionales para ayudar a llegar a fin de mes y finalmente ganó una beca para la universidad mientras estudiaba negocios. JN siguió de cerca la incorporación de Orai. La empresa había crecido enormemente, pero estaba claro para él que la visión original se había perdido. La avaricia y la corrupción habían echado raíces, erosionando los cimientos que su padre había establecido. Años más tarde, después de construir su propia carrera exitosa, John tomó una decisión audaz. Comenzó a recomprar en secreto acciones de Orion una por una utilizando intermediarios para evitar llamar la atención. Tomó años de planificación cuidadosa, pero finalmente obtuvo el control de la empresa. John todavía no estaba satisfecho. Ser dueño de la empresa no era suficiente, necesitaba entender la podredumbre desde adentro. Fue entonces cuando ideó su plan de infiltrarse como conserje. Mientras John contaba su historia a los empleados en la sala, sus expresiones cambiaron del escepticismo al asombro. Necesitaba ver la verdad por mí mismo, dijo, y lo vi todo, cómo te han tratado, cómo se han desperdiciado los recursos y cómo esta empresa ha perdido su rumbo. Pero, ¿por qué no hiciste nada antes?, preguntó alguien. Su tono estaba teñido de frustración. Quería asegurarme de tener todo lo que necesitaba para exponer la corrupción, respondió John. Si actuaba demasiado pronto, Timmins y sus compinches podrían haber cubierto sus huellas. Necesitaba pruebas irrefutables y ahora las tenemos. Los días posteriores al arresto de Timón fueron caóticos. Las noticias se difundieron rápidamente con titulares como CEO arrestado, en medio de un escándalo corporativo, y conserje convertido en propietario, conmociones y la industria dominando los medios. Los reporteros acamparon afuera de la sede de Orion con la esperanza de echar un vistazo a JN o alguien dispuesto a para compartir información interna dentro de la empresa. El ambiente estaba tenso. Los empleados susurraban en las salas de descanso, inseguros de lo que les deparaba el futuro, algunos preocupados por perder sus trabajos mientras que otros sintieron una chispa de esperanza. Por primera vez en años John no perdió el tiempo. Convocó una reunión de emergencia con el equipo de alta gerencia restante, la mayoría de los cuales habían sido cómplices de los planes de Tim. Se sentaron alrededor de la mesa de la sala de juntas, inquietos nerviosamente. Cuando JN entró en la
Habitación no con su uniforme de conserje sino con un traje elegante que imponía respeto. Déjenme aclarar una cosa, comenzó su tono firme. Oyó la incorporación ya no es un patio de recreo para la avaricia y la corrupción. Si están aquí para servirse a sí mismos son libres de irse, pero si están dispuestos a trabajar por el bien de esta empresa y su gente entonces quédense y prepárense para recuperar su confianza. Algunos gerentes intercambiaron miradas inseguros de qué hacer. Uno de ellos, una mujer llamada Karen Wilson, levantó la mano. Señor Harris, si me lo permite, algunos de nosotros no sabíamos el alcance total de lo que estaba haciendo Timmins. Los ojos de Yang se entrecerraron. La ignorancia no es una excusa, dijo. Usted estaban en posiciones de poder, era su responsabilidad hacer preguntas para profundizar, pero estoy dispuesto a darles la oportunidad de demostrar su valía. La pregunta es, ¿están dispuestos a tomarla uno por uno? Los gerentes asintieron aunque sus rostros delataban distintos niveles de sinceridad. John hizo una nota mental para vigilarlos de cerca mientras limpiaba la casa en la cima. John también hizo una prioridad conectarse con el resto del personal. Realizó foros abiertos donde los empleados podían expresar sus preocupaciones y compartir ideas para mejorar. Al principio, la asistencia fue escasa, muchos todavía desconfiaban de él, pero a medida que se difundían las palabras sobre su sinceridad, más personas comenzaron a aparecer. John escuchó atentamente, tomó notas y hizo preguntas reflexivas. Dejó en claro que valoraba sus aportes y estaba comprometido a crear una cultura de transparencia y respeto. Un día, durante un foro particularmente sincero, una joven asociada de marketing llamada Rachel se puso de pie. Señor Harris, solo quiero decirle gracias, dijo con la voz temblorosa. Durante años nos sentimos invisibles. Nadie se preocupó por nosotros, ni los gerentes, ni Timmins, sino usted. Usted nos ve y eso significa todo. John sintió un nudo en la garganta cuando la sala se abrió. Estalló en aplausos por primera vez, vio un destello de esperanza en sus ojos, una esperanza que sabía que no podía dejar que se desvaneciera justo cuando las cosas parecían estar mejorando. El desastre golpeó tarde una noche. John recibió una llamada telefónica de pánico de uno de sus asesores legales. John, tenemos un problema, dijo el asesor, su voz es urgente. El equipo legal de Tim está presentando una orden judicial en su contra, afirman que adquirió las acciones por medios fraudulentos. El corazón de J se hundió. ¿De qué estás hablando? Todo fue según las reglas, dicen que usó información privilegiada para comprar las acciones, explicó el asesor. Si el tribunal se pone de su lado, podría perderlo todo. John agarró el teléfono con fuerza, su mente acelerada, sabía que esta era la jugada final de Tim, un intento desesperado de recuperar el control y destruirlo en el proceso, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Prepárate para una pelea, dijo con voz firme, ¿por qué no? Voy a renunciar a las noticias. La batalla legal se extendió como un reguero de pólvora. Los titulares la pintaron como un choque de titanes. La empresa caída contraataca contra el conserje convertido en propietario. Las redes sociales se llenaron de debates. Algunos elogiaron a John por exponer la corrupción, mientras que otros cuestionaron sus métodos dentro o fuera de la corporación. La tensión era palpable. Los empleados que habían comenzado a sentirse esperanzados ahora estaban atormentados por la incertidumbre. Sin embargo, John estaba decidido a mantener la calma. Pasó horas con su equipo legal analizando cada detalle de sus transacciones. No tenemos nada que ocultar. Les recordó que todo era legítimo. Esto es solo un movimiento desesperado para desacreditarme a pesar de su confianza. No podía ignorar la persistente sensación de que Timmins tenía algo bajo la manga. Una semana después, tuvo lugar la primera audiencia judicial. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, abogados y un puñado de empleados de Orión que habían venido a mostrar su apoyo a John. Al frente de la sala, Timmins se sentó con su poderoso equipo legal con una sonrisa de suficiencia en su rostro cuando John entró. Llevaba un traje a medida, pero llevaba la misma confianza tranquila que había desconcertado a Timmins antes de que la sala se derrumbara. En silencio, miró a Timmins, quien se burló en respuesta. Las líneas de batalla estaban dibujadas. El abogado principal de Tim no perdió tiempo en lanzar un ataque. Su señoría, mi cliente fue obligado ilegalmente a dejar su puesto por el señor Harris,
quien utilizó información privilegiada para manipular la adquisición de Orion Corporation. Esta no es la historia de un héroe que expone la corrupción, es un plan calculado para derrocar a un CEO legítimo. El juez levantó una ceja y, ¿qué evidencia tiene para respaldar esta afirmación? El abogado entregó una carpeta gruesa de documentos. Estas transacciones muestran un momento sospechoso, así como conexiones entre el señor Harris y personas que tuvieron acceso a información confidencial de la empresa. El abogado de John Im respondió de inmediato: Su señoría, estas afirmaciones no tienen fundamento. Cada acción que compró el señor Harris se hizo a través de mercados públicos o acuerdos legalmente vinculantes. Además, tenemos evidencia de la extensa malversación y actividades fraudulentas del señor Tim. La juez revisó los documentos. Su expresión era neutral. Necesitamos examinar estas afirmaciones a fondo, dijo. Por ahora, estoy ordenando una congelación temporal de cualquier decisión corporativa importante en Orion Corporation hasta que se resuelva este caso. Fue un golpe para John sin la capacidad de hacer cambios que no podía implementar. Las reformas que ahora necesitaba desesperadamente. Timmins, por otro lado, sonrió mientras salía de la sala del tribunal, claramente disfrutando del caos que había causado en la oficina. John convocó una reunión de emergencia con sus asesores de mayor confianza. Karen Wilson, que había demostrado ser leal durante la transición, habló. Esta congelación es exactamente lo que Timmins quería. Está tratando de sabotearte al evitar que arregles la empresa. John asintió. Cree que si la empresa sigue luchando, asumiré la culpa, pero no vamos a permitir que eso suceda. Hicieron una lluvia de ideas sobre formas de sortear las restricciones. Mientras no podían tomar decisiones financieras importantes, podían centrarse en la moral y la transparencia. John comenzó a realizar reuniones públicas periódicas para actualizar a los empleados sobre la batalla legal y asegurarles que no se rendiría. Hemos llegado demasiado lejos para dejar que Timmins gane. Les dijo durante una reunión que esta es nuestra lucha ahora y que la ganaremos juntos. Los empleados respondieron con vítores. Su fe en John se hacía más fuerte cada día, pero la lucha estaba lejos de terminar. Una noche, tarde, John recibió un correo electrónico anónimo con un archivo de video adjunto. La línea de asunto decía: necesitas al ver esto. Curioso pero cauteloso, abrió el archivo y se le hundió el estómago al ver las imágenes. Mostraba una conversación acalorada entre dos hombres en una habitación con poca luz. Uno de ellos era Timmins. El rostro del otro hombre estaba oscurecido, pero su voz era clara. Tienes que enterrar a Harris. El hombre dijo que si gana, todos estaremos expuestos. Timmins asintió. No te preocupes, tengo gente trabajando en ello. No llegará al final de este juicio. John rebobinó el video y reprodujo la conversación para asegurarse de que no estaba imaginando cosas. Las implicaciones eran escalofriantes. Tim no solo estaba conspirando contra él, sino que parecía que había otras personas involucradas, personas con mucho que perder si ganaba. Si John tuvo éxito, reenvió el correo electrónico a su equipo legal y luego se sentó en silencio con la mente acelerada. ¿Quién había enviado el video? ¿Era una trampa o alguien dentro de Timmins Circle tratando de ayudar? De cualquier manera, estaba claro que lo que estaba en juego era más alto de lo que había pensado. Al día siguiente, John llamó a Karen a su oficina y le mostró el video. Sus ojos se abrieron cuando vio que esto cambiaba todo lo que dijo. Si podemos verificar esto, podría destruir el caso de Tim, pero debemos tener cuidado. John advirtió que si esto se divulga antes de que estemos listos, podría ser contraproducente. Decidieron mantener el video en secreto mientras su equipo legal trabajaba para autenticarlo. Mientras tanto, John comenzó a investigar más profundamente las conexiones de Tim tratando de descubrir las identidades de las personas detrás de la conspiración. Una semana después, cayó otra bomba. Uno de los asesores más confiables de John, un gerente de finanzas llamado Peter, fue atrapado filtrando información confidencial a Timmins. Karen descubrió la traición cuando notó discrepancias en los informes internos de la empresa. Peter fue confrontado en una reunión privada con John y Karen. Al principio, él negó todo,
pero cuando se le presentó la información, se le preguntó si el video había sido revelado. La evidencia se derrumbó, no tuve elección, confesó. Amenazaron a mi familia. La mandíbula de Yang se tensó. ¿Quiénes son ellos?, exigió Peter. Vaciló, el miedo grabado en su rostro. No sé sus nombres. Timmons solo los llamó inversores. Son gente poderosa. Señor Harris no quiere traicionarlos. John se reclinó en su silla, el peso de la revelación presionándolo. Has puesto a esta empresa y sus empleados en peligro, dijo, pero si cooperas podría ayudarte. Peter asintió, su voz apenas un susurro. Te diré todo lo que sé. El capítulo terminó con otra revelación de alto riesgo, con enemigos acechando en las sombras y la batalla legal intensificándose. John sabía que el camino por delante solo se volvería más difícil, pero también sabía una cosa con certeza: no iba a dar marcha atrás. John estaba sentado en su oficina, sus dedos golpeando ansiosamente contra el escritorio de caoba. El peso de la confesión de Peter era pesado. La mención de los misteriosos inversores de Timón le envió un escalofrío por la columna vertebral. Estos no eran solo rivales corporativos, eran figuras sombrías dispuestas a jugar sucio para proteger sus intereses. Peter se sentó frente a él haciendo sonar sus manos. Juro, señor Harris, que no quise lastimar a nadie, dijo, pero Timmons dejó en claro que si no cooperaba vendrían por mi familia. John asintió con la cabeza con expresión ilegible. Has puesto a esta empresa y a sus empleados en peligro, dijo lentamente, pero creo en las segundas oportunidades. Cuéntamelo todo y me aseguraré de que estés protegido. Peter vaciló y luego comenzó a soltar detalles. Reveló que Timmons había prometido a los inversores pagos significativos a cambio de su silencio sobre la mala gestión de la empresa. Los inversores a su vez presionaron a empleados como Peter para que les dieran información confidencial, asegurándose de que estuvieran un paso por delante de John. ¿Qué tipo de información filtraste? JN preguntó. Proyecciones financieras, cambios de personal, incluso algunas de tus notas de reunión. Peter admitió con la voz temblorosa que querían saber cómo planeas luchar contra la orden judicial. John apretó la mandíbula. ¿Y los inversores, los conociste? Peter negó con la cabeza. No, Timmons era el único en contacto directo, pero lo escuché hablar sobre una reunión privada en unos pocos semanas, no sé dónde, pero sonó importante. John se reclinó profundamente pensando que una reunión privada podría ser el descanso que necesitaba. Si podía descubrir las identidades de los inversores, podría ayudar a desmantelar la red de apoyo de Tim, pero el riesgo era enorme. Mientras tanto, Karen trabajó con el equipo legal para verificar el video que John había recibido después de días de análisis. Su experto en tecnología confirmó su autenticidad. Este metraje no ha sido manipulado. Dijo que quien se lo envió quería que supiera la verdad. Karen miró a John. Deberíamos presentar esto como evidencia. Dijo que es nuestra mejor oportunidad de exponer los planes de Tim. John dudó. Todavía no. Dijo que si jugamos esta carta demasiado pronto, Timmons simplemente lo negará y cambiará la narrativa. Necesitamos esperar el momento adecuado. Mientras la batalla legal se prolongaba, John continuó concentrándose en la moral de la empresa. Sabía que sus empleados observaban cada uno de sus movimientos y se negó a dejar que lo vieran vacilar. Durante una reunión del ayuntamiento, tocado los rumores que giraban en torno a la orden judicial. Sé que estos son tiempos inciertos, comenzó su voz tranquila pero firme, pero déjame dejar una cosa clara: no voy a ninguna parte. Hemos descubierto corrupción en los niveles más altos y es por eso que están luchando tan duro para detenernos, pero juntos reconstruiremos Orión en una empresa de la que todos podamos estar orgullosos. La sala estalló en aplausos y por primera vez en semanas John sintió un rayo de esperanza. Los empleados creían en él y no los iba a decepcionar, pero a medida que pasaban los días la tensión solo creció. Una noche, cuando John salía de la oficina, notó una SUV negra estacionada al otro lado de la calle. Las ventanas estaban tintadas y el motor funcionaba en ralentí silenciosamente. Al principio pensó que podría ser una coincidencia, pero cuando el vehículo comenzó a seguirlo sus sospechas se confirmaron. El pulso de John Kiewet mientras giraba hacia una calle lateral tratando de perder la SUV. El auto lo siguió manteniendo una distancia cautelosa. Tomó su teléfono y llamó a Karen. Creo me están siguiendo, dijo en voz baja. La voz de Karen era aguda. Ve a un lugar seguro. ¿Quieres que llame a la policía? No, JN dijo que todavía no, yo me encargaré. Condujo hasta un estacionamiento cercano, zigzagueando por los niveles hasta que encontró un lugar oculto. Observó cómo la camioneta dio una vuelta y luego se alejó. Sus manos temblaban mientras agarraba el volante. Quienquiera que estuviera detrás de esto no solo estaba tratando de intimidarlo, estaban observando cada uno de sus movimientos. A la mañana siguiente,
JN llegó a la oficina y encontró a Karen esperándolo. Tenemos que hablar, dijo, llevándolo a una sala de conferencias. Le entregó una pila de papeles. Estos son de Peter. Logró rastrear algunas de las comunicaciones privadas de Tim. Mira esto. John escaneó los documentos, sus ojos se abrieron. Los correos electrónicos revelaron que Timmons había estado planeando la orden judicial durante meses, mucho antes de que John tomara medidas contra él. Un correo electrónico en particular se destacó: la Junta no necesita saber los detalles mientras mantengamos a Harris distraído, los inversores pueden encargarse del resto. El estómago de John se revolvió. Esto prueba que Timmons estaba conspirando contra mí incluso antes de que lo expusiera. Dijo, pero, ¿quiénes son estos inversores? Karen señaló un nombre al final de un correo electrónico: LS Holdings. Investigué un poco y dijo que es una empresa fantasma, sin oficina real ni registros públicos. Quien esté detrás está cubriendo sus huellas. La mente de John corría, necesitaba más información rápido. ¿Qué pasa con la reunión privada que mencionó Peter? Preguntó. ¿Te dio algo más? Karen asintió, dijo que será el próximo jueves, no sabe dónde, pero podría tener una pista. La semana siguiente fue un torbellino de preparativos. Karen localizó una posible ubicación para la reunión, un hotel de lujo en las afueras de la ciudad. John decidió correr el riesgo disfrazándose de personal del hotel. Planeaba infiltrarse en la reunión y reunir pruebas la noche de la reunión. John se paró en el pasillo de servicio del hotel, con el corazón palpitando. Vestía un uniforme de camarero completo con una bandeja de bebidas a través de un auricular. Karen lo guió desde una camioneta estacionada afuera. Está bien, puedes ir, dijo que la sala de reuniones está en el segundo piso, la tercera puerta a la izquierda. John asintió y subió las escaleras mientras se acercaba a la sala. Escuchó voces apagadas en el interior. Respiró profundamente y luego abrió la puerta. La habitación quedó en silencio mientras una docena de cabezas se giraban para mirarlo. Entre ellas estaba Timmons sentado a la cabecera de la mesa. Sus ojos se entrecerraron al reconocer a John. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Timmons exigió ponerse de pie abruptamente. John forzó una sonrisa sosteniendo la bandeja un poco en las bebidas. Dijo, su voz se calmó a pesar de la tensión. Timmons no lo compró llevándolo de aquí. Le gritó a uno de los guardias de seguridad antes de que John pudiera reaccionar. El guardia se abalanzó sobre él agarrándolo del brazo, pero John no se iba sin luchar. Empujó la bandeja en el pecho del guardia y corrió hacia la puerta de afuera. La voz de Karen crujió a través del auricular. John, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien, dijo sin aliento, pero no conseguí lo que necesitaba. Mientras corría hacia su auto no podía quitarse la sensación de que ahora estaba más hundido. Problemas que nunca. Timmons y sus inversores sabían que los estaba siguiendo y no iban a dar marcha atrás. John cerró de golpe la puerta del coche y salió a toda velocidad del aparcamiento del hotel con el corazón acelerado. Agarró el volante con fuerza escaneando su espejo retrovisor en busca de señales de persecución. Las sombras de la noche se sentían más espesas, más amenazantes, como si la oscuridad misma estuviera conspirando contra el John. Háblame. La voz de Karen crujió a través del auricular. ¿Te siguieron? No lo creo, John dijo, su voz tensa, pero saben que estaba allí. Timmons me reconoció. Karen maldijo en voz baja. Esto complica las cosas. Ahora serán más cautelosos. ¿Cautelosos o no? John dijo con la mandíbula apretada. No voy a dar marcha atrás. ¿Obtuviste algo de la red del hotel? Karen vaciló. Solo fragmentos. Sus notas de la reunión estaban encriptadas, pero logré interceptar un mensaje antes de que el sistema me bloqueara. Es un correo electrónico de Timmons a alguien llamado el Donovan. ¿Qué dice? John le preguntó a Karen. Leer en voz alta. Asegurarse de que los fondos se muevan antes de que Harris se acerque demasiado. Nos vemos mañana para finalice details. No hay ubicación, pero la hora está marcada para mañana al mediodía. La mente de John se aceleró. Ese es nuestro próximo movimiento. Dijo que tenemos que interceptar esa reunión. John, esto es peligroso. Karen advirtió que ya saben que estás tras ellos. Si presionas demasiado podrían escalar. Jonex respiró bruscamente. Su resolución se endureció. Ya están escalando. No puedo dejar que ganen. A la mañana siguiente JN y Karen trabajaron incansablemente para rastrear la ubicación de la reunión usando los metadatos de los correos electrónicos. Karen identificó una vista potencial. Una pista de aterrizaje privada en las afueras de la ciudad. Era el tipo de lugar donde los tratos ocurrían lejos de miradas indiscretas, protegidos por la riqueza y el secreto. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Karen mientras John se preparaba para irse. Esto podría ser una
trampa. John asintió. Probablemente lo sea, pero si no voy nunca conseguiremos la evidencia que necesitamos. Karen le entregó un pequeño dispositivo de grabación. Solo ten cuidado, dijo, y si las cosas van mal llámame inmediatamente. La pista de aterrizaje estaba tranquila cuando John llegó. El zumbido de aviones distantes, el único sonido en el aire fresco de la mañana. Aparcó su coche a una distancia segura y se acercó a pie, sus ojos escaneando el área. Un elegante jet negro estaba en la pista, sus motores al ralentí. Cerca un pequeño grupo de hombres formaban un círculo cerrado, sus voces eran lentas. John permaneció oculto usando la cubierta de un cobertizo de mantenimiento para acercarse más. Vio a Timmins entre los hombres, su postura tensa mientras hablaba con una figura alta y elegantemente vestida. El Donovan. John asumió que su conversación estaba apagada, pero John captó fragmentos de ella mientras el viento llevaba sus voces. El dinero ya ha sido transferido. Timman dijo que no tiene un caso sin el Donovan asintió. Bien, pero tenemos que atar cabos sueltos y Harris sigue presionando. Tendremos que manejarlo. El pulso de John se aceleró. Buscó el dispositivo de grabación en su bolsillo, inclinándolo hacia los hombres. De repente uno de los guardias giró su mirada barriendo el área. John se agachó detrás del cobertizo conteniendo la respiración. Los pasos del guardia se hicieron más fuertes mientras se acercaba. Oye, el guardia gritó, ¿quién está ahí? La mente de Yang corrió. Si corría lo sabrían con seguridad. Estaba espiando, pero quedarse significaba que podían atraparlo. Miró a su alrededor y vio una pila de herramientas desechadas cerca. Agarró una llave inglesa. Esperó hasta que el guardia dobló la esquina y luego la golpeó contra la pared de metal creando un fuerte ruido metálico. Lo que murmuró el guardia se volvió hacia el ruido aprovechando la distracción. John se escabulló moviéndose tan silenciosamente como pudo hacia el perímetro en su auto. John reprodujo la grabación. El audio no era perfecto, pero las frases clave eran lo suficientemente claras. Timmins discutiendo la transferencia de dinero y la intención de manejarlo. Llamó a Karen. Lo entiendo. Dijo que no es todo lo que necesitamos, pero es suficiente para demostrar que Timmins y Donovan están conspirando contra mí. Karen suspiró aliviada. Ese es un comienzo. Necesitaremos hacer una referencia. Empaca tus cosas y vete. Estás despedido, tronó una voz mientras todos en la sala de juntas se congelaban. El conserje, que todavía vestía su uniforme azul marino, estaba de pie a la cabecera de la larga mesa. El director ejecutivo, Robert Timmins, lo miró con incredulidad, su rostro pálido. ¿Quién te crees que eres? Timmins ladró tratando de decir cara. Soy el dueño de esta empresa, dijo el conserje con calma, quitándose la gorra para revelar una mirada autoritaria y aguda. Y ya he tenido suficiente de tu incompetencia y arrogancia, considera este tu último día. La sala estalló en murmullos. Los gerentes superiores se miraron atónitos. Algunos susurraron en voz baja mientras que otros miraron boquiabiertos al conserje como si lo vieran por primera vez. El equipo de seguridad dudó en la puerta, inseguros de si debían actuar. No creo en esta tontería, Tim, y escupieron. Demuéstralo con una leve sonrisa. El conserje sacó una carpeta de su carrito de limpieza, la abrió y resonaron documentos legales con el nombre de la empresa en la parte superior y su firma en la parte inferior. Unos cuantos jadeos escaparon de la multitud. Oh, es real, dijo que he sido dueño de esta empresa durante los últimos 5 años. Timmins se quedó sin palabras, sus labios temblaban pero no salían palabras. Los ojos penetrantes del conserje se clavaron en los suyos. Te burlaste de mí, me humillaste frente a otros y llevaste a esta empresa a la ruina con tus decisiones imprudentes. Ahora es el momento de las consecuencias. La sala de juntas se quedó en silencio, todos contuvieron la respiración cuando el conserje se inclinó más cerca del CEO. Y esto es solo el comienzo. Todo comenzó hace 6 meses cuando John Harris, un hombre negro de mediana edad, solicitó el puesto de conserje en Orion Corporation. No tenía intención en esto, Harris, o te arrepentirás. John miró la pantalla, su mente acelerada. Era la primera vez que las amenazas eran tan directas y confirmaba lo que ya sabía. Timmins y sus aliados se estaban desesperando, pero John no tenía miedo. En todo caso, el mensaje solo fortaleció su determinación. Escribió una respuesta rápida y presionó enviar. Adelante. John se despertó a la mañana siguiente con el sonido de su teléfono sonando. Era Karen,
Su voz estaba cargada de urgencia. John, tenemos un problema. Dijo que uno de nuestros servidores fue pirateado anoche. Borraron varios archivos críticos. John se sentó con el corazón hundido. ¿Qué tipo de archivos? Del lado de Karen. En su mayoría registros financieros, pero algunas de las pruebas que estábamos recopilando sobre Timmons y Donovan también se han ido. John apretó la mandíbula. ¿Tenemos copias de seguridad? Algunas, dijo Karen, pero no todas. De eso quien hizo esto sabía exactamente qué objetivo. La mente de John corrió el mensaje de texto que había recibido la noche anterior. De repente tuvo más sentido. Esto no fue solo intimidación, fue sabotaje. Necesitamos reforzar la seguridad de inmediato, dijo, y quiero saber quién está detrás de esto. Ya estoy en eso, respondió Karen. Me comuniqué con un experto en ciberseguridad para ayudar a rastrear la violación. Los mantendré informados más tarde. Esa mañana John reunió a su equipo en la sala de conferencias. El estado de ánimo era tenso mientras Karen les informaba sobre el hackeo. Esto no fue aleatorio, dijo. El atacante apuntó específicamente a archivos relacionados con nuestro caso contra Timmons y sus inversores. Está claro que están tratando de descarrilarnos. Rachel levantó la mano. ¿Podría ser alguien dentro de la empresa, alguien todavía leal a Timmons? Karen asintió. Es posible que tengamos que estar atentos. JN se inclinó hacia adelante, su expresión sombría. Este es un momento crítico para nosotros. Están tratando de asustarnos, hacernos sentir impotentes, pero no vamos a dejar que ganen. Hemos reconstruido antes y lo haremos de nuevo si tenemos que hacerlo. El equipo asintió con determinación renovado. A pesar del revés, John podía ver el resultado en sus ojos. No se estaban rindiendo y él tampoco. Mientras tanto, el experto en seguridad cibernética, un hombre astuto y modesto llamado Víctor, trabajó incansablemente para rastrear la violación. Después de horas de revisar registros y datos cifrados, llamó a Ken con una actualización. Encontré algo. Víctor dijo que el ataque se originó desde una dirección IP vinculada a una empresa privada llamada Vanguard Solutions. Se especializan en, digamos, simplemente actividades cibernéticas cuestionables. Karen frunció el ceño. ¿Tienen algún vínculo con Timmons? Víctor vaciló. No puedo decirlo con seguridad, pero su lista de clientes es confidencial. No es exagerado asumir que alguien con los recursos de Tim podría contratarlos. Karen le transmitió la información a John, quien inmediatamente vio una oportunidad. Si podemos vincular Vanguard Solutions con Timmons o Donovan, será un gran golpe para su caso, dijo. Sigue investigando. Mientras Víctor trabajaba tras bambalinas, John se centró en reconstruir la confianza dentro de la empresa. Llamó a otra reunión municipal para abordar el hackeo y los desafíos que enfrentaban. Sé que muchos de ustedes están preocupados, dijo, pero déjenme asegurarles que no vamos a dejar que esto nos detenga. Esta empresa ha sobrevivido a cosas peores y saldremos más fuertes. Los empleados aplaudieron su fe en John inquebrantable. Entre ellos, Rachel observó con admiración. Se acercó a él después de la reunión. Señor Harris, dijo, he estado pensando que si apuntan a los archivos, tal vez deberíamos comenzar a guardar copias impresas de todo lo importante. Es de la vieja escuela, pero podría salvarnos si esto sucede nuevamente. John sonrió. Es una gran idea, Rachel, hagámoslo realidad. Días después, Víctor descubrió un avance. Encontró una serie de pagos de la empresa fantasma Louis Holdings Donovan a Vanguard Solutions. Las cantidades coincidían perfectamente con la cronología del hackeo. Karen entró corriendo a la oficina de John con la noticia. Los tenemos, dijo entregándole el informe. Esta es la conexión que hemos estado buscando. Los ojos de John escanearon el documento. Su entusiasmo aumentaba. Esto es suficiente para citar a Vanguard Español Soluciones. Si podemos probar que fueron contratados para sabotear, destruirá la credibilidad de Tim, pero justo cuando JN comenzó a sentir un rayo de esperanza, otra crisis golpeó tarde una noche mientras revisaba la evidencia en su oficina. La alarma contra incendio sonó de repente, corrió al pasillo donde el humo llenó el aire. Todos afuera, gritó, acompañando a los empleados hacia las salidas mientras evacuaban. Jowen notó que el fuego parecía localizado en la sala de registros. Su corazón se hundió. Las copias impresas que Rachel había sugerido que estaban almacenadas, por lo que cuando llegó el departamento de bomberos, el daño ya estaba hecho. La sala de registros fue destruida y con ella gran parte de la evidencia que habían reunido minuciosamente.
de pie afuera del edificio viendo cómo las llamas se apagaban. John sintió una mezcla de ira y desesperación. Esto no fue un accidente, alguien había provocado intencionalmente el fuego en su caso. Karen se acercó a él, su rostro estaba pálido. Esto no fue al azar, dijo que estaban escalando. John, lo sé, respondió con voz acerada, pero nos han subestimado, todavía. Tenemos las grabaciones, los correos electrónicos y el apoyo de este equipo, no pueden destruir todo, es como si las cenizas se enfriaran. John tomó una decisión. Llamó a una reunión de emergencia con Karen Rachel y el resto de su equipo central. Terminamos de jugar a la defensiva. Dijo que es hora de luchar contra ellos. Karen levantó una ceja. ¿Qué tienes en mente? Vamos a exponer todo. JN dijo la corrupción, el sabotaje, los inversores, hasta el último detalle y lo vamos a hacer públicamente. Rachel parecía nerviosa. Wong, eso nos convierte en un objetivo más grande. Tal vez John lo admitió, pero también nos obligará a salir a la luz. Han estado operando en las sombras durante demasiado tiempo. Es hora de sacarlos a la luz. A la mañana siguiente, John se sentó frente a una cámara grabando una declaración que pronto se volvería viral. Detalló la corrupción dentro de Orine Inc. Corporation, la malversación de fondos, el sabotaje y las amenazas que había recibido. He pasado mi vida luchando por lo que es correcto, dijo, y no me detendré ahora. Para aquellos que intentan silenciarme, puede que tengan dinero y poder, pero no tienen la verdad y la verdad ganará. Cuando el video fue subido y compartido en las redes sociales, John se preparó para la tormenta que estaba por venir. El video se volvió viral en cuestión de horas. El video se extendió como un reguero de pólvora por las redes sociales y fue recogido por los principales medios de comunicación con titulares como "El director ejecutivo expone la corrupción corporativa en un video sorprendente" y "El conserje convertido en propietario declara la guerra a los inversores corruptos". El movimiento audaz de John encendió el apoyo público con miles de personas que se unieron a su causa, pero a medida que crecía la atención, también lo hacían las apuestas. Legal comenzó a construir un caso contra Louis Holdings, pero la oposición no fue aceptada. Aidel Timmons celebró una conferencia de prensa al día siguiente contando su propia narrativa. Esto no es más que una campaña de desprestigio, dijo Timmons de pie ante una sala de periodistas. John Harris es un fraude que está usando acusaciones infundadas para distraer de sus propias actividades ilegales. Él es el verdadero peligro para Orion Corporation. La conferencia de prensa fue un movimiento calculado y funcionó. Parte del público comenzó a dudar de las afirmaciones de John y comenzaron a surgir preguntas sobre sus calificaciones y motivos. La presión sobre John se intensificó cuando Karen recibió un aviso de una de sus fuentes. Timmons está planeando un evento importante. La fuente dijo que se supone que es una recaudación de fondos, pero en realidad se trata de reunir apoyo en su contra. Karen le transmitió la información a John. Si está organizando una recaudación de fondos, sabes que los inversores estarán allí. Dijo que esta podría ser nuestra oportunidad de exponerlos. John asintió. Necesitamos un plan si podemos obtener evidencia sólida de su participación, eso cambiará el rumbo a nuestro favor. La recaudación de fondos se llevó a cabo en una mansión extravagante en las afueras de la ciudad. JN y Karen se infiltraron en el evento mezclándose con la multitud. JN vestía un traje elegante mientras Karen se disfrazaba de personal de catering y llevaba una bandeja de copas de champán. La sala estaba llena de risas y conversaciones. El aire estaba cargado con el aroma de perfumes caros y puros. En el centro de todo estaba Timmons estrechando manos y riendo como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Karen se movió discretamente por la habitación. Su dispositivo de grabación oculto capturó fragmentos de conversación mientras tanto. John se colocó cerca de un grupo de hombres que discutían cómo suena Ed. Transferencias financieras. Escuché que el equipo de Donovan manejó el último pago. Dijo un hombre haciendo girar su bebida. Sí, pero Harris está dificultando las cosas. Otro respondió que tal vez debamos acelerar el plan de contingencia.
El pulso de John se aceleró. Se inclinó casualmente más cerca fingiendo revisar su teléfono mientras grababa The Exchange en su reloj inteligente. Justo cuando John estaba empezando a sentirse esperanzado, el caballero dio un giro brusco. Uno de los guardias de seguridad del evento lo reconoció. Los ojos del guardia se entrecerraron y susurró en su radio. Momentos después, aparecieron dos guardias más dirigiéndose hacia John. La voz de Karen crepitó en su auricular. John, te han visto, tienes que salir ahora. John miró a su alrededor calculando sus opciones. Los guardias se estaban acercando y rápido. Vio una puerta lateral que conducía al jardín y se escapó. Los guardias gritaron detrás de él, pero John no se detuvo. Corrió por el jardín zigzagueando entre setos y estatuas de St. Detrás de él, podía escuchar sus pasos cada vez más fuertes. Dobló una esquina y casi chocó con Karen, que se había escapado por otra salida por aquí. Susurró agarrándolo del brazo y llevándolo hacia una puerta lateral. Llegaron al auto, justo cuando los guardias llegaron al borde de la propiedad. Los neumáticos chirriaron mientras Karen se alejaba a toda velocidad dejando a los guardias gritando de frustración detrás de ellos en la oficina. John revisó las grabaciones del evento, aunque el audio no era perfecto, confirmó la participación del inversor en el sabotaje, pero no fue suficiente para terminar la pelea, necesitaban algo más innegable. Karen lo miró con expresión seria, estamos cerca, John, pero se están volviendo más agresivos, necesitamos estar un paso adelante. John asintió. Lo sé y estoy listo para lo que venga después. El capítulo cerró con John mirando su reflejo en la ventana de la oficina, las luces de la ciudad titilando detrás de él. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero estaba más decidido que nunca a llevarla a cabo. La tormenta se acercaba y estaba listo para enfrentarla de frente. A la mañana siguiente, John se despertó con un aluvión de notificaciones, su teléfono vibró sin descanso y el nombre de Karen se iluminó en la pantalla. Karen, ¿qué pasa?, preguntó aturdido pero alerta. John, tienes que consultar las noticias. Karen dijo, su voz tensa. Timmins acaba de hacer su mayor movimiento. Sin embargo, John encendió la televisión y sintió que se le hundía el estómago. Timmins estaba siendo entrevistado en un programa matutino nacional que tejía una red de mentiras. Este ha sido un ataque coordinado a mi reputación y la integridad de Orion Corporation. Timmins dijo que su tono era mesurado y ensayado. John Harris está manipulando al público para su propio beneficio. Nunca estuvo calificado para dirigir una empresa de esta escala y ahora la está arrastrando con él. El entrevistador asintió con simpatía. ¿Tiene alguna prueba de estas afirmaciones? Timmins sonrió. Descubrimos discrepancias financieras que sugieren que Harris ha estado usando fondos de la empresa para gastos personales. Y en cuanto a sus acusaciones sobre mí y mis inversores, no tienen fundamento. Esto no es más que un intento desesperado de cubrir sus propios fracasos. Los puños de John se apretaron. Sabía que Timmins estaba mintiendo, pero el daño ya estaba hecho. Las redes sociales se inundaron de comentarios, algunos apoyando a John, pero muchos cuestionando su credibilidad. Karen llamó de nuevo. Tenemos que responder a John. Si dejamos que esta narrativa eche raíces, podría deshacer todo por lo que hemos trabajado. John exhaló lentamente. Responderemos, pero todavía no. Deja que Timmins piense que está ganando cuando ataquemos. Será con pruebas tan sólidas que nadie podrá negarlo. Esa tarde Karen y Víctor trabajaron incansablemente para analizar las grabaciones y documentos de la recaudación de fondos. Mientras tanto Rachel investigó más profundamente los registros financieros descubriendo más evidencia de la malversación de fondos de Tim. Horas después Víctor llamó a John y Karen a su oficina. Encontré algo grande, dijo, sus ojos brillando de emoción. La cuenta de Louis Holdings está directamente vinculada a las cuentas personales en el extranjero de Timón. Cada dólar canalizado a través de Vanguard Solutions se remonta a él. La mandíbula de Karen cayó. Esta es la pistola humeante que hemos estado buscando. Víctor asintió. Pero hay más. Encontré correos electrónicos entre Timmins y Donovan discutiendo planes para fabricar evidencia. En tu contra te han estado tendiendo una trampa desde el momento en que asumiste el control. John se inclinó hacia adelante.
Su expresión sombría. ¿Qué tan rápido podemos incluir esto en el registro judicial? Víctor dudó. Tomará unos días preparar todo, pero una vez que se presente su caso se desmoronará. John asintió y luego déjanos actuar rápido. Hemos esperado mucho. Al día siguiente, John recibió una visita inesperada de un improbable Alai, un hombre de mediana edad con un traje a medida. Entró en su oficina y se presentó como Richard Langston, un ex miembro de la junta directiva de Orión. El señor Harris, Langston dijo que su tono era respetuoso. Creo que podríamos tener un objetivo común. John levantó una ceja y, ¿qué es eso del lado de Langston? Renuncié a la junta hace 2 años porque no podía soportar la codicia y la mala gestión de Timón. He estado siguiendo tu lucha y creo que eres el único que puede salvar a esta empresa. John estudió al hombre con atención. ¿Por qué presentarse ahora? Porque tengo información que puede ayudarte. Langston dijo que Timmins tiene un segundo juego de libros. Detallan cada transacción ilegal que ha realizado en los últimos 5 años. Puedo ayudarte a obtenerlos. El escepticismo de JK se suavizó en curiosidad. ¿Por qué me ayudarías? Porque me preocupo por Orión. Langston dijo simplemente. Y como Timmins ha lastimado a demasiadas personas, es hora de que se enfrente a la justicia. John asintió lentamente. Está bien, ¿qué necesitas de mí? Langston se inclinó para acceder a la sala de servidores en la oficina principal. Ahí es donde Tim y yo almacenamos las copias de seguridad con las credenciales correctas. Podemos recuperar los archivos. Esa noche Langston, John y Karen idearon un plan. Langston guiaría a Karen a través de la sala de servidores mientras JN actuaba como vigía. Era arriesgado, pero no tenían otra opción. El segundo juego de libros podría ser la última pieza de evidencia que necesitaban para traer a Timmins a medianoche. Entraron al edificio, sus pasos resonando en los pasillos vacíos. Karen llevaba una pequeña computadora portátil y un juego de herramientas. Su rostro tenía determinación. Langston abrió el camino. Su familiaridad con el edificio era evidente cuando llegaron a la sala de servidores. Langston ingresó una serie de códigos y la pesada puerta se abrió. Tienes unos 20 minutos. Antes de que el sistema registre este acceso, dijo. Haz que cuente. Karen asintió y se puso a trabajar, sus dedos volando por el teclado. John se quedó junto a la puerta, sus oídos atentos a cualquier sonido de los guardias que se acercaban. Los minutos pasaban y la tensión flotaba espesa en el aire. Finalmente Karen dejó escapar un jadeo triunfante. Lo tengo, susurró sosteniendo una unidad USB. Todo lo que necesitamos está aquí. Justo cuando se dieron la vuelta para irse, sonó una alarma inundando el pasillo con luz roja. Saben que estamos aquí, Langston gritó. Muévete. JN ladró liderando el camino. Los tres corrieron por el pasillo mientras los guardias de seguridad inundaban el edificio. Apenas lograron salir agachándose en un callejón mientras los guardias buscaban el área circundante. Karen agarró la unidad USB con fuerza, su rostro pálido pero triunfante. Lo logramos, dijo, su voz temblando de adrenalina. Tenemos todo. John la miró a ella y a Langston, una extraña sonrisa atravesando su actitud seria. Este es el principio del fin para Timmins. El capítulo terminó con John mirando la unidad USB sabiendo que contenía la clave de la justicia, pero la batalla aún no había terminado. Timmins no se rendiría sin luchar y John estaba listo para lo que viniera después. John se sentó en su oficina, la unidad USB apretada con fuerza en su mano. El peso de su contenido se sentía pesado, no solo en un sentido físico sino en el conocimiento de lo que representaba el segundo juego de libros. Detallaba todo: malversación, transacciones fraudulentas, sobornos e incluso los nombres de Tim y los inversores oscuros. Karen y Víctor trabajaron incansablemente para organizar los datos, preparándolos para su presentación al tribunal. Esto es todo, John. Karen dijo, su voz firme pero mezclada con urgencia. Esta evidencia no es suficiente para desmantelar su caso, es suficiente para destruirlos por completo. John asintió pero su rostro permaneció serio. No podemos cometer un solo error. Timmins está desesperado y los hombres desesperados son peligrosos. A la mañana siguiente el equipo legal de John presentó la evidencia ante el tribunal. El volcado de documentos fue masivo y las implicaciones fueron explosivas. La noticia de la presentación se difundió rápidamente, con los periodistas pululando en la sede de Orión en busca de comentarios. JN mantuvo su silencio sabiendo que la sala del tribunal sería el único lugar para revelar la historia completa, pero Timmins no se quedó callado. Horas después de la presentación celebró otra conferencia de prensa, su tono más agresivo que nunca. Estos llamados volcados de evidencia no son más que invenciones, dijo Timmins, su voz resonando a través de los micrófonos. Harris está usando mentiras y engaños para encubrir su propia incompetencia. Lucharé contra esto con todo lo que tengo.
Sus palabras despertaron escepticismo entre sus leales, pero las grietas en su armadura comenzaban a mostrarse. Incluso algunos de sus partidarios más acérrimos comenzaron a distanciarse. No estaban dispuestos a hundirse con un barco que se hunde a medida que se acercaba la fecha de la corte. Las tensiones en Orión alcanzaron un punto de ebullición. Los empleados susurraban nerviosamente en los pasillos, inseguros de lo que deparaba el futuro. John se dirigió a ellos en otra reunión del ayuntamiento. Su voz era tranquila pero resuelta. Sé que este ha sido un momento difícil para todos nosotros, dijo, pero quiero que sepan que estamos luchando por algo más que esta empresa. Estamos luchando por la integridad, por la responsabilidad y por el futuro de todos los que trabajan aquí. Los empleados aplaudieron su fe en John inquebrantable, pero cuando Jowen dejó el escenario, Karen lo tomó a un lado, su rostro estaba pálido, su voz baja. John, tenemos un problema, dijo, Langston ha desaparecido. La desaparición de Langston envió ondas de choque a través del equipo. Tenía previsto reunirse con JN y Karen esa mañana para prepararse para su testimonio, pero nunca apareció. Las llamadas a su teléfono fueron directamente al buzón de voz y su casa estaba vacía. Esto no es una coincidencia, dijo John, caminando de un lado a otro de su oficina. Timmins debe tener algo que ver con esto. Karen asintió, tenemos que encontrarlo, John, sin su testimonio. El caso será más difícil de ganar. Víctor se unió a la conversación, su expresión era sombría. He estado monitoreando las comunicaciones de Tim. No hay nada que lo vincule directamente con la desaparición de Langston, pero encontré algo más, un manifiesto de vuelo. John frunció el ceño, un manifiesto de vuelo. Víctor asintió, el jet privado de Tim que está programado para salir del país mañana por la noche, con destino a las Islas Caimán. Los ojos de Karen se abrieron, está tratando de escapar. John negó con la cabeza, su mandíbula se tensó, no bajo mi vigilancia. Al día siguiente, el equipo de John trabajó incansablemente para reconstruir el paradero de Langston usando el tráfico. Imágenes de la cámara y datos del teléfono celular. Víctor rastreó a Langston hasta un almacén remoto en las afueras de la ciudad. Esto podría ser peligroso, dijo Karen mientras se preparaban para irse. Deberíamos llamar a la policía. Jowen negó con la cabeza. Si Timmins tiene algo que ver con esto, ya habrá pagado a alguien para que detenga a las autoridades. Necesitamos manejar esto nosotros mismos esa noche. John, Karen y Víctor llegaron al almacén, sus corazones latían con fuerza. El área estaba tenuemente iluminada con sombras que se extendían a través del frío concreto. Estacionaron a una distancia segura y se acercaron a pie. Sus movimientos eran silenciosos y deliberados dentro del almacén. Langston estaba atado a una silla, su rostro estaba magullado pero desafiante. Timmins estaba parado frente a él, flanqueado por dos hombres corpulentos que parecían más mercenarios que guardias de seguridad. Deberías haberte mantenido fuera de esto. Timmins gruñó, su voz goteaba amenaza, pero no, tenías que jugar al héroe. Langston sonrió con satisfacción, la sangre goteaba de la comisura de su boca. Vas a perder. Timmins Harris está 10 pasos por delante de ti. Timmins se rió con un sonido frío y hueco. Ya veremos. Sobre eso desde su escondite JN y Karen vieron cómo se desarrollaba la escena. Sus respiraciones eran superficiales. Tenemos que sacarlo de allí, susurró Karen. John asintió. Tengo una idea. Usando el elemento sorpresa, John y Karen entraron al almacén por una puerta lateral acercándose sigilosamente a donde estaba retenido Langston. Karen levantó su teléfono grabando todo mientras John se preparaba para intervenir. Justo cuando Timmins levantó su mano para golpear a Langston, John dio un paso adelante. Su voz retumbante es suficiente. Timmins congeló su cabeza girando bruscamente hacia John. Tú escupió, ¿cómo me encontraste? Eso no importa, dijo John, su voz tranquila pero firme. Lo que importa es que esto termine ahora. Los guardias de Timmins se movieron hacia John, pero Karen salió de la sombra sosteniendo su teléfono. Piensa con cuidado, dijo, todo lo que has hecho aquí está en cámara. A la policía le encantará esto. Los guardias dudaron mirándose el uno al otro. Timmins los fulminó con la mirada. ¿Qué estás esperando? Atrápalos. Antes de que pudieran actuar, el sonido de las sirenas resonó en la distancia. JN había avisado a la policía después de todo y su sincronización fue perfecta. Timmons, cara retorcida por la rabia mientras los guardias retrocedían sin querer arriesgarse a ser arrestados. Momentos después el almacén se inundó de luces intermitentes y el oficial irrumpió tomando
a Timmins y sus hombres bajo custodia. Langston fue llevado de urgencia al hospital donde fue tratado por heridas menores. A pesar de su oreal insistió en testificar contra Timmins con el segundo juego de libros y el testimonio de Langston. El caso de John era más fuerte que nunca. Mientras la policía se llevaba a Timmins esposado, se volvió hacia John. Sus ojos se llenaron de veneno. Esto no ha terminado, Harris. Siseó. Aún no has ganado. John lo vio irse, su expresión inquebrantable. Se acabó, Timmins. Simplemente no lo sabes. Pero el capítulo terminó con John parado afuera del almacén, el peso de la batalla todavía presionando sobre sus hombros. La pelea no había terminado, pero por primera vez sintió que la marea cambiaba a su favor. La sala del tribunal estaba repleta. La audiencia final de John Harris contra Robert Timmins había llamado la atención nacional. Las cámaras destellan afuera del juzgado, los reporteros se empujan para obtener fragmentos de audio y los partidarios de ambos lados se reúnen en masa adentro. La tensión era espesa cuando John se sentó en la mesa del demandante con su equipo legal, incluidos Karen y Victor. Al otro lado de la sala, Timmins se sentó con sus poderosos abogados. Su expresión era una máscara de confianza forzada. El juez entró y la sala quedó en silencio. Esta fue la culminación de meses de investigación, sabotaje y resiliencia. La fiscalía comenzó presentando sus pruebas. Karen presentó el segundo juego de libros, vinculando meticulosamente cada transacción fraudulenta con Timmins y su red de inversores. El testimonio de Victor detalló el sabotaje cibernético orquestado a través de Soluciones Vanguard. Reprodujeron la grabación de la recaudación de fondos donde Donovan y Timmins discutieron el plan de contingencia y Karen reveló las imágenes del almacén que mostraban las amenazas de Tim a Langston. Finalmente Langston subió al estrado. Su voz era firme mientras describía los años de malversación de fondos de Tim y los extremos a los que llegó para encubrirlo. Pensé que era intocable, dijo Langston mirando fijamente a Timmins, pero la avaricia tiene una forma de exponer la verdad. Cuando fue el turno de John, se puso de pie y se dirigió con confianza a la corte y al jurado. Este caso no se trata solo de mí, dijo, se trata de cada empleado que fue ignorado, cada dólar robado y cada sueño aplastado por Robert Timm y sus prácticas corruptas. Hoy estamos luchando por la rendición de cuentas y la justicia, no solo por nuestra corporación, sino por cualquiera que haya sido silenciado por personas como él. La sala del tribunal estaba en silencio cuando John regresó a su asiento. Sus palabras resonaron en todos los presentes. El equipo de defensa de Tim se defendió con fuerza, intentando desacreditar a John en cada paso. Argumentaron que los métodos de John eran poco convencionales y que la evidencia se había obtenido en circunstancias cuestionables, pero sus argumentos flaquearon ante la abrumadora prueba. Las grabaciones, los documentos financieros y el testimonio de Langston pintaron un panorama condenatorio. El golpe final llegó cuando el tribunal citó a Vanguard Solutions. La empresa, desesperada por protegerse, cooperó plenamente entregando correos electrónicos y documentos financieros. Registros que implicaban directamente a Timmins y sus inversores. Fue el último clavo en el ataúd. El jurado deliberó solo por 3 horas antes de regresar con su veredicto culpable. La sala del tribunal estalló cuando el juez leyó la decisión. Timmins fue declarado culpable de malversación de fondos, fraude y conspiración y sentenciado a 25 años de prisión federal. Sus inversores, incluido Donovan, enfrentaron cargos similares. JN se recostó en su silla. El peso de meses de lucha finalmente se levantó. Karen se inclinó sobre su sonrisa radiante. Lo logramos, John. No, John dijo devolviéndole la sonrisa. Todos lo hicimos. Las secuelas del juicio fueron transformadoras para Ori Corporation con Timmins y sus compinches desaparecidos. John trabajó incansablemente para reconstruir la empresa. Promovió a Karen a directora de operaciones reconociendo su inquebrantable dedicación. Rachel se convirtió en la jefa de marketing. Su iniciativa y su ojo agudo para los detalles invaluables para la nueva dirección de la empresa. John implementó políticas que priorizan la transparencia y el bienestar de los empleados. Los ayuntamientos regulares se convirtieron en una piedra angular de la cultura de Orión, fomentando la comunicación abierta y la confianza. El desempeño financiero de la empresa se recuperó a medida que los inversores y clientes recuperaron confianza en su liderazgo. Meses después, JN se paró en el escenario en un evento de toda la compañía dirigiéndose a una multitud de empleados. Esta no es solo una victoria para Oran, dijo que es una victoria por la integridad, por la
justicia y por la creencia de que hacer lo correcto vale la pena luchar juntos hemos construido algo más fuerte que nunca antes y juntos seguiremos avanzando. La multitud estalló en aplausos. Su fe en JN y el futuro de la compañía inquebrantable. Cuando JN dejó el escenario, Karen caminó junto a él. ¿Cómo se siente?, preguntó. John sonrió, la primera sonrisa genuina y sin cargas que había tenido en meses. Se siente como libertad, dijo, y se siente como si recién estuviéramos comenzando. En las semanas que siguieron, la historia del conserje convertido en propietario se convirtió en un símbolo de resiliencia y justicia. El viaje inspiró a innumerables personas, demostrando que incluso frente a probabilidades abrumadoras la integridad y la perseverancia podían triunfar. Y en cuanto a Timmons, su reinado de avaricia y corrupción había terminado. El mundo había seguido adelante sin él, dejándolo enfrentar las consecuencias de sus acciones. Solo John Harris había luchado y ganado, no solo para él mismo, pero para todos los que creyeron en un camino mejor. Su historia se convirtió en una leyenda, un testimonio del poder del coraje y la determinación, y aquellos que la batalla había terminado. John sabía que su viaje estaba lejos de terminar, había reconstruido Orión, ahora estaba listo para guiarlo hacia un futuro más brillante. Cruzada de esto con las otras pruebas que tenemos. Si podemos vincular a Donovan con Louis Holdings, será un gran golpe para su caso. Más tarde ese día, John recibió una visita inesperada en su oficina. Era Rachel, la joven asociada de marketing que había hablado durante una reunión del ayuntamiento. Semanas antes se veía nerviosa apretando una carpeta fuertemente contra su pecho. Señor Harris, dijo en voz baja, creo que necesitas ver esto. John le hizo un gesto para que se sentara. Su curiosidad se despertó. Rachel colocó la carpeta en su escritorio y la abrió, revelando páginas de informes financieros. He estado revisando viejos presupuestos de marketing, explicó, que algo no se sentía bien, así que comencé a investigar. Mira esto, señaló una serie de facturas, todas marcadas como pagos a una empresa llamada Vector Media. Estas fueron aprobadas por Timmons. Rachel dijo, pero Vector Media no existe. Intento encontrar su oficina, su sitio web, cualquier cosa. No hay nada. Yaenka frunció el ceño, así que el dinero no iba a una empresa real, estaba siendo desviado. Rachel asintió. Exactamente, y si comparas las cantidades coinciden algunas de las discrepancias que Peter encontró en los informes financieros. John se reclinó, una mezcla de ira y admiración creciendo dentro de él. Rachel, este es un trabajo increíble, puede que hayas descubierto otra pieza del rompecabezas. Sonrió nerviosamente, solo quiero ayudar, todos hemos pasado por mucho y creo en lo que estás tratando de hacer. John sintió una oleada de gratitud a pesar de los obstáculos. Había gente en Orión que realmente quería un cambio y con aliados como Rachel y Karen, sabía que tenía una oportunidad de luchar esa noche. Mientras John revisaba los hallazgos del día, su teléfono vibró con un mensaje de texto. La ceniza era desconocida, pero el mensaje era claro: no te metas.